Ríos. Elementos que normalmente asociamos con vida, equilibrio y movimiento constante. Pero no todos funcionan bajo esa lógica. Algunos han evolucionado en direcciones completamente distintas, donde el margen de error desaparece. Corrientes invisibles, contaminación extrema y condiciones que no permiten adaptación convierten estos entornos en sistemas impredecibles. Lo que estás a punto de ver no son ríos normales. Son lugares donde entrar puede ser un error irreversible. Número 1. El río Citarum, en Indonesia, ha dejado de comportarse como un río convencional. Su nivel de contaminación ha transformado completamente el entorno, convirtiéndolo en un sistema químicamente activo. El agua ya no cumple su función natural, sino que actúa como un medio hostil, donde el contacto directo implica una exposición constante a sustancias peligrosas. Este entorno no solo está definido por residuos visibles, sino por una composición interna que altera completamente la dinámica del agua. Sustancias industriales, metales pesados y desechos acumulados convierten el río en un sistema donde la toxicidad no es puntual, es constante. No es un espacio donde el riesgo sea opcional. Es parte estructural del entorno. La degradación del río ha eliminado su capacidad de equilibrio natural, transformándolo en un sistema cerrado donde los contaminantes permanecen activos. Esto rompe completamente la lógica de regeneración que define a otros ríos. No es simplemente un caso extremo. Es un entorno donde la recuperación natural ha dejado de ser una posibilidad real. Número 2. El río Congo, en África Central, no destaca por su apariencia superficial, sino por la estructura que se desarrolla en sus profundidades. Es uno de los ríos más profundos del mundo, y esa condición genera corrientes internas extremadamente potentes. No es un sistema visible en su peligro. Es un entorno donde la amenaza actúa sin señales claras. La dinámica interna del río no sigue patrones simples, sino que combina profundidad, presión y velocidad en múltiples niveles. Esto crea flujos que se mueven en direcciones distintas, formando corrientes que no pueden identificarse desde la superficie. No es un entorno predecible. Es un sistema donde el comportamiento del agua cambia constantemente. La combinación de estos factores convierte al Congo en un entorno donde el margen de reacción es prácticamente inexistente. Una vez dentro de sus corrientes internas, la capacidad de control desaparece rápidamente. No es solo un río profundo, es un sistema donde la estructura del agua define completamente el riesgo. Número 3. El río Amazonas, en Sudamérica, no puede entenderse como un simple curso de agua, sino como un sistema donde múltiples factores operan al mismo tiempo. Su tamaño, profundidad y biodiversidad crean un entorno donde el riesgo no depende de un solo elemento. No es un río convencional. Es un espacio donde todo funciona de forma simultánea. La complejidad del Amazonas se basa en la interacción constante entre organismos, corrientes y condiciones ambientales. En sus aguas conviven especies, microorganismos y dinámicas naturales que no siguen una estructura simple. No es un entorno que se pueda anticipar fácilmente. Es un sistema donde cada componente influye directamente en el comportamiento del conjunto. Esta combinación genera un entorno donde la adaptación humana es limitada frente a la escala del sistema. No hay un único punto de riesgo, sino múltiples variables actuando al mismo tiempo. No es solo un río extenso. Es un entorno donde la magnitud y la complejidad eliminan cualquier sensación de control. Número 4. El río Ganges, en India, representa uno de los sistemas más complejos en cuanto a interacción humana y entorno natural. Atraviesa regiones densamente pobladas, lo que transforma su estructura en algo más que un simple río. No es un sistema aislado. Es un entorno donde la actividad humana modifica constantemente su composición. La dinámica del Ganges está marcada por la acumulación continua de residuos biológicos y urbanos, generando un agua que no mantiene condiciones estables. Esta alteración constante crea un entorno donde la calidad del agua cambia según la zona y el momento. No es un sistema uniforme. Es un espacio donde las condiciones varían de forma impredecible. Esta combinación entre uso intensivo y falta de regeneración natural convierte al río en un entorno donde el riesgo no siempre es visible.
No hay señales claras que indiquen peligro inmediato, pero la exposición sigue presente en todo momento. No es solo un río transitado, es un sistema donde la intervención humana define completamente su comportamiento. Número 5. El río Amarillo, en China, no se comporta como un sistema estable a lo largo del tiempo. Su composición, cargada de sedimentos, altera constantemente su flujo y modifica su recorrido natural. No es un río que mantenga una estructura fija. Es un entorno que cambia de forma progresiva, pero con efectos que pueden ser extremos. La acumulación de sedimentos eleva el nivel del lecho, generando una situación poco común donde el río puede situarse por encima del terreno circundante. Esto crea un sistema inestable, donde cualquier variación en el caudal puede provocar desbordamientos. No es un entorno controlado, es un sistema donde pequeñas alteraciones generan grandes consecuencias. Esta dinámica convierte al río Amarillo en un entorno históricamente impredecible, donde el comportamiento del agua no sigue patrones constantes. Las inundaciones no son anomalías, forman parte de su funcionamiento natural. No es solo un río con historia, es un sistema donde la inestabilidad define completamente su naturaleza. Número 6. El río Zambeze, en África, destaca por la energía que concentra a lo largo de su recorrido, especialmente en zonas donde el desnivel del terreno intensifica el movimiento del agua. No es un río uniforme ni constante. Es un sistema donde la combinación de volumen, velocidad y caída genera condiciones que evolucionan de forma continua. En regiones cercanas a grandes cascadas, el flujo se comprime y acelera, creando corrientes irregulares que no siguen una trayectoria predecible. Este comportamiento no es superficial, afecta a toda la estructura del agua, generando zonas donde la fuerza actúa en múltiples direcciones al mismo tiempo. No es un entorno estable, es un sistema dinámico que cambia constantemente. La interacción entre caudal, relieve y velocidad convierte al Zambeze en un entorno donde el margen de error es prácticamente inexistente. No hay una separación clara entre zonas seguras y peligrosas, todo forma parte de un mismo sistema activo. No es solo un río de gran escala, es un entorno donde la intensidad define completamente su comportamiento. Número 7. El río Futaleufú, en Chile, destaca por una apariencia que rompe completamente con su comportamiento real. Sus aguas claras y su entorno visualmente limpio generan una percepción de seguridad que no corresponde con sus condiciones internas. No es un río agresivo a simple vista, es un sistema donde el peligro no se percibe hasta que ya es demasiado tarde. La velocidad de sus corrientes, combinada con la baja temperatura del agua, crea un entorno donde el cuerpo pierde capacidad de reacción en muy poco tiempo. Este no es un efecto progresivo, es inmediato y afecta directamente al control físico. No es un sistema que permita adaptación. Es un entorno donde cada segundo reduce las posibilidades de respuesta. Esta combinación entre apariencia y condiciones reales convierte al Futaleufú en un caso especialmente engañoso. No destaca por su tamaño o contaminación, sino por la diferencia entre lo que parece y lo que realmente es. No es solo un río extremo, es un sistema donde la percepción falla, y ese error puede ser definitivo. Todos estos ríos revelan un patrón que no es evidente a simple vista. No son simplemente cuerpos de agua distribuidos por el planeta. Son sistemas complejos donde múltiples variables actúan al mismo tiempo. Corriente, temperatura, profundidad o composición no funcionan por separado, sino como un conjunto que define completamente el entorno. Lo que los hace realmente peligrosos no es un solo factor, sino la interacción entre todos ellos. No hay señales claras, no hay advertencias directas y, en muchos casos, no hay margen de corrección. La diferencia entre observar y entrar en contacto con estos ríos no es gradual. Es un cambio inmediato de condiciones. Y cuanto más se analizan, más claro queda que no están diseñados para ser desafiados. No responden a la lógica humana ni permiten adaptación en condiciones extremas. Son entornos que funcionan bajo sus propias reglas y donde un solo error puede ser suficiente. Suscríbete, porque hay lugares aún más extremos que estos.